Video correspondiente a la práctica de infraestructura de datos espaciales con los ejercicios de diseño de bases de datos relacionales. A modo de introducción, podemos decir que para cada uno de los siguientes ejercicios se presenta el esquema lógico relacional correspondiente a la especificación de acuerdo a los requisitos planteados. En cada esquema señalaremos los atributos que son clave primaria y los que son clave ajena o clave foránea. Especificaremos para estos últimos si aceptan nulos o no y si su regla de comportamiento o la regla de comportamiento ante el borrado y modificación de las tuplas en relación a lo que hacen referencia. El ejercicio 1 establece que se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Del asunto se debe almacenar el periodo, o fecha de inicio, fecha de archivo o finalización, su estado, así como los datos personales del cliente. La respuesta a este ejercicio tendríamos entidad de cliente, tendríamos una entidad procurador y tendríamos una entidad asunto. Acá se muestra el esquema de cómo estarían conectadas las diferentes entidades. En lo que respecta a las relaciones, la tabla cliente se estaría relacionado con asunto y la tabla procurador estaría también vinculada a asunto. La tabla cliente tendría una relación uno a muchos con asunto, ya que un cliente puede tener varios asuntos, pero un asunto pertenece a un solo cliente. La clave primaria para este sería el DNI cliente y la clave ajena sería el DNI cliente en la tabla asunto. Esto lleva una acción en cascada. La tabla procurador hacia asunto sería una relación muchos a muchos, ya que un procurador puede llevar varios asuntos y un asunto puede ser llevado por uno o varios procuradores. En esta entidad, la clave primaria sería el ID procurador en la tabla procurador y la clave ajena sería ID procurador en la tabla asunto. Y esto puede contener nulos y la acción en conjunto sería nulo. Aquí vemos un esquema, como vimos anteriormente, de cómo pudiera estar identificado la base de datos y las relaciones de cada uno de ellos. Donde se muestra el DNI, el nombre del cliente, la dirección y algunos otros datos. Donde llega a la tabla procurador, aquí estarían los ID del procurador. Y en la tabla asunto sería la clave foránea, clave ajena. Estaríamos viendo el número de expediente con el DNI de cada cliente que estaría haciendo referencia acá. Como esta es la clave foránea, se enlaza con la parte de DNI y el ID procurador, que es clave foránea, se vincula con este ID procurador. Como podemos ver aquí, a modo de ejemplo, el procurador 2324 correspondería al nombre de José, igual que el cliente 1420202023 sería el cliente número 1 y estaría ubicado en la ciudad de San Francisco de Macorís. El ejercicio 2 se requiere una base de datos para la parte de zoológicos existentes en el mundo, así como las especies animales que todos estos albergan. De cada zoológico se conoce el nombre, la ciudad y el país donde se encuentra y el tamaño en metros cuadrados, así como su presupuesto anual. De cada especie se almacena el nombre vulgar y el nombre científico, la familia a la que pertenece y si se encuentra en peligro de extinción. Además, precisa que se debe guardar información sobre cada animal que los zoológicos poseen, como su número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente. Para este ejercicio se propone la siguiente solución. Las entidades de zoológico que tiene su clave primaria
ID zoológico, indicando los demás datos. La otra entidad sería especie, con la clave primaria ID especie. Y la otra entidad, la tercera, sería animal, con su ID clave primaria, ID animal como clave primaria. El ID especie sería la clave ajena, que vincularía al ID a la entidad especie, y el ID zoológico como clave primaria se enlazaría con los demás datos. Las relaciones va de la tabla zoológico a la tabla animal, y la relación es 1 a muchos, ya que un zoológico puede tener varios animales, pero un animal pertenece a un solo zoológico. La clave primaria, como ya dijimos, el ID zoológico en zoológico, y la clave ajena ID zoológico en la tabla animal, y esto sería una acción en cascada. La especie animal, la tabla especie y la relación a la tabla animal sería una relación 1 a muchos, ya que una especie puede tener varios animales, pero un animal pertenece a una sola especie. En esta tabla o esta entidad, la clave primaria sería ID especie en especie, y la clave ajena sería ID especie en animal, y correspondería a una acción cascada. Para el ejercicio 3, se requiere diseñar la base de datos relacional para gestionar datos de los socios de un club náutico. Aquí de cada socio se guardan los datos personales y los datos del barco o barcos que posee, su número de matrícula, nombre, entre otros. Para este ejercicio, la respuesta propuesta sería una entidad socio, una entidad barco y una entidad salida. En la entidad socio tenemos como clave primaria socio, el nombre y otros datos personales del socio. Luego tenemos la entidad barco con el número de matrícula como clave primaria, el nombre, el número de amarre, la cuota y el ID del socio como clave ajena, que vincularía a la entidad socio. Y la tercera entidad sería salida con ID salida como clave primaria, fecha de salida, hora de salida, el destino, y como claves ajena el ID barco y el ID patrón, que puede ser nulo. Las relaciones para este ejercicio se plantean una relación socio-barco como relación 1 a muchos, ya que un socio puede poseer varios barcos, pero un barco pertenece a un solo socio. La clave primaria es ID socio en la tabla socio, la clave ajena sería ID socio en la tabla barco, y esto sería una acción en cascada. De la relación barco a salida sería una relación 1 a muchos, ya que un barco puede realizar varias salidas, pero una salida pertenece a un solo barco. La clave primaria para este número de matrícula, para esta clave primaria sería el número de matrícula, y la clave ajena sería ID barco en salida, y sería una acción cascada. La tabla socio a salida sería una relación 1 a muchos, ya que un socio puede ser patrón en varias salidas, pero una salida tiene un solo patrón. Continuamos con nuestra presentación. Para el ejercicio 4, entonces se plantea lo siguiente. El servicio de estudiantes de una universidad proporciona información sobre las asignaturas de cada titulación e información sobre los profesores mediante los 4 tipos de informe que se muestran más adelante. Para ello se posee un fichero de asignaturas, un fichero de profesores con los correspondientes programas que se encargan de gestionarlo y que generan dichos informes. Dado los problemas de inconsistencia de datos que el sistema de ficheros conlleva, se desea diseñar la base de datos relacional que lo sustituya. Aquí para este ejercicio se plantea el siguiente esquema. 5 entidades, una departamento que contiene el ID de departamento como clave primaria y el nombre del departamento, que a su vez lleva una relación al área de conocimiento
que tiene su clave primaria como ID área, nombre, ID del departamento como clave ajena a departamento, y el de titulación, que tiene una clave primaria con ID titulación, la entidad asignatura, que tiene clave primaria como ID asignatura, y la de profesor. Las relaciones serían departamento de área de conocimiento, sería una relación uno a muchos, ya que un departamento puede tener varias áreas de conocimiento, pero un área pertenece a un solo departamento. Como dijimos, acá la clave primaria sería ID departamento en departamento y la clave ajena sería ID departamento en área de conocimiento. Esto conllevaría una acción en cascada. En la entidad área de conocimiento se vincularía con asignatura y la relación sería uno a muchos, ya que un área de conocimiento puede tener varias asignaturas, pero una asignatura pertenece a un área de conocimiento. La clave primaria sería ID área en área de conocimiento y la clave ajena sería ID área en asignatura y sería una acción en cascada. La titulación estaría relacionada con asignatura y sería una relación uno a muchos, ya que una titulación puede tener varias asignaturas, pero una asignatura pertenecería a una sola titulación. Aunque en el caso de nuestro país podemos ver que una asignatura podría ser para varias titulaciones, lo que conllevaría a hacer un cambio en este caso de que la relación fuera muchos a muchos. La clave primaria sería ID titulación en titulación y la clave ajena sería titulación en asignatura y sería una acción en cascada. Luego tenemos área de conocimiento que se haría relación con profesor y sería una relación uno a muchos, ya que un área de conocimiento puede tener varios profesores, pero un profesor pertenece a una sola área de conocimiento. Aquí la clave primaria sería ID en área de conocimiento y la clave ajena sería ID área en profesor y sería una acción en cascada. Luego tenemos por último profesor a asignatura y sería una relación muchos a muchos, ya que un profesor puede impartir varias asignaturas y una asignatura puede ser impartida por varios profesores. La clave primaria para esta entidad sería ID profesor en la tabla profesor y la clave ajena sería ID profesor en asignatura, sería una acción en cascada. El ejercicio 5 plantea generar una base de datos de empleados de una entidad que presta servicio de salud. Y el resultado sería el siguiente. Una entidad médicos, una entidad empleados, una entidad ATS, una entidad zona ATS, otra como auxiliar de enfermería, una como celador, una como paciente, administrativo y periodo de vacaciones, donde las relaciones estarían dadas en la parte administrativa hacia empleados, hacia médicos, hacia celador y hacia enfermería. De enfermería estaríamos haciendo relaciones a ATS zona, a periodo de vacaciones. Resumiendo, pudiéramos ver algunas relaciones de esta que es más compleja y el médico estaría vinculado al periodo de vacaciones como una relación uno a muchos, ya que un médico puede tener varios periodos de vacaciones. La clave primaria sería ID médico en médico y la clave ajena sería ID persona en periodo de vacaciones. Una acción en cascada. Empleado estaría relacionado con periodo de vacaciones. Médico tendría una relación con hora de consulta y sería una relación uno a muchos. Y cada una de ellas con las claves primarias como se había establecido en los ejemplos anteriores. Hasta aquí nuestra presentación correspondiente al diseño de bases de datos relacional y la resolución de los ejercicios planteados.